Bienvenido a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con la serie de estudios llamada Mis primeros pasos con la Biblia. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo verlos. He ido dejándolo en una lista de reproducción en la página de Facebook y también en el canal de YouTube. De esta forma no te perderás ninguno de ellos. Como vimos en los videos anteriores, durante el período patriarcal y el mosaico, Dios estaba preparando el camino para la venida de Cristo. Muchas profecías apuntaban a esta era, a la salvación por medio de Cristo y al establecimiento de su reino. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, dice lo siguiente: Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir en qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismo, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. El apóstol Pedro hace notar que este tema de nuestra salvación ha sido de gran interés para los profetas del Antiguo Testamento. Y en esta época, los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¿Qué cosas? La salvación del hombre. A este período se le conoce también como la era cristiana. En este período es donde aquellos que obedecen el Evangelio son llamados cristianos. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Usted puede leer esto en Hechos capítulo 11, versículo 26. A esta era, la cristiana, también se le conoce como la era del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje que se predica. El Señor Jesús dio esta misión a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice lo siguiente: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el punto central de toda la historia bíblica. Y Dios ahora nos habla por medio de él. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. La era mosaica y la era cristiana se unen en la vida de Cristo. Él es el fin de una y el principio de otra. Jesús nació judío y vivió bajo la ley de Moisés. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Eso lo explicó Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al 5. Jesús vino a introducir un nuevo pacto, anunciado por el profeta Jeremías en el capítulo 31, del verso 31 al 34, y fue ratificado por el escritor a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 6 al 13. Dice así: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados
el día en que los tomé de la mano y los saqué ¿de dónde? De Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, anunciado por Jeremías. El escritor de los Hebreos explica esto del nuevo pacto en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El primer pacto, es decir, el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que había de venir. La ley es sólo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. También fue escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. El antiguo pacto vino a ser nuestro maestro, nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargada de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Lo explicó Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 24 al 25. Por eso ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto. De la misma forma en que hoy uno debe morir para que se ejecute un testamento, Cristo debió morir para instituir su nuevo testamento o pacto. La carta a los Hebreos, que he mencionado en varias oportunidades, nos dice lo siguiente en el capítulo 9, versículos 15 al 17. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Eso está en Hebreos capítulo 9 del versículo 15 al 17. Cristo no solo instituyó un nuevo pacto, sino que también quitó el Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés, clavándola en la cruz, como lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz de Cristo es la frontera entre la era mosaica y la era cristiana. Lo importante para usted y para mí es que hoy estamos bajo la era cristiana. Por lo tanto, ya no tenemos que circuncidarnos, guardar el sábado, sacrificar animales y lo demás de la ley de Moisés. Todo eso era una sombra de las cosas que habían de venir. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir.
la realidad se halla en Cristo, les decía el apóstol Pablo, y exhortaba a los hermanos en Colosa en el capítulo 2, versículos 16 al 17. El hecho de que no debamos guardar la ley de Moisés en la era cristiana no significa que podamos robar, matar, engañar, adorar imágenes, cometer adulterio. Estos principios de la moralidad se enseñan aún más explícitamente en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo podemos obtener la salvación? Es algo que veremos en el próximo video. Muchas gracias por ver este. No olvide suscribirse, tanto en nuestra página de Facebook como también en nuestro canal de YouTube. Que Dios le bendiga.